Les habla Carlos Amel Oliva Torres, líder del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba y miembro de su dirección nacional. Recientemente publicamos en nuestro canal en YouTube un audiovisual titulado Horrendo asesinato en Santiago de Cuba, que se trataba de un crimen contra fondos religiosos que cometió el exmiembro del equipo de voleibol de Cuba, el equipo nacional, llamado Yasser Perdomo Naranjo. Al otro día, el canal 41 de Miami, América TV, publicó un reportaje basado en este audiovisual que nosotros publicamos, donde se consulta la opinión del santero mayor Oriaté Carlos Valdés. En su opinión, él rechaza de que la sangre humana se use en algún rito que tenga que ver con la religión afrocubana. En ninguna de las versiones que tiene la práctica religiosa africana, ni la religión lucumí, que es la santería como se conoce popularmente, ni en el palo, ni los babalaos, ninguna de las versiones se utiliza sangre humana. Sin embargo, nuestra organización entrevistó a un prominente babalao de Santiago de Cuba y aquí les dejo lo que él dijo. Quiero hablarles sobre el tema de la sangre, los animales y el sacrificio humano. En el Ordun Irete Meyi, Orun Mila detiene y certifica de que no se puede hacer sacrificios humanos en nuestra religión. Pero la regla del palo, quimbisa, endoki o malembe es una regla que de una cierta forma está aparte de lo que es la regla de Orisha e Ifá, regla del palo, mayormente creada en Cuba. Todos aquellos paleros, tatas, inquisi, malón, malembe, que trabajan con endoki, enfume o el muerto, siempre de alguna forma le pone una revelación de un sacrificio humano. De alguna forma, un día le exige sangre humana. Estos tatas actúan en dependencia del nivel cultural, mental, pero muchas personas que tienen el cerebro retorcido se atreven a hacer esta práctica de alguna otra forma. Muchos toman elementos, pasó un accidente, ahí se aparecen muy cerca con algodón, alcohol y recogen la sangre y se la dan en fume. O si no, de alguna forma buscan de obtener la sangre humana en un hospital, compran un pomo de suero, un pomo de sangre y se lo agregan al fundamento para evitar hacer este sacrificio humano. Pero, ¿qué pasa en Cuba? Que en Cuba no hay escuelas religiosas y mucho menos el palo. Cada cual va por su lado, cada cual hace lo que le da la gana, cada cual hace lo que enfunde, dice. Y estas prácticas, por mucho que Orunmila, por mucho que ha luchado el ser humano por quitar el sacrificio humano, especialmente en cambio de vida, muchos lo sustituyen por chivo, por cerdo, por pollo, gallinas, palomas, hablando en español, pero con el propio ser humano siempre estuvo establecido. Quiere decir que en la regla quimbisa del palo mayombe, si nos encontramos con una persona con el cerebro retorcido, fanatizado, haría ese cambio de vida o sacrificio humano de alguna u otra forma. Y como bien se muestra, el cambio de vida no es más que entregar una vida para darle vida a otra, como un ser vivo. Puede ser un chivo, un cerdo, el propio ser humano, pero quiero dejar claro que por muchas negaciones que digan de que no existe el sacrificio humano en lo que es el palo mayombe, el vudú o bantú, eso es mentira. Sí existe. El sacrificio humano sí existe. Agüe y Faorumila, y Guanimeyi y Faroyú. Muchas personas, por miedo a expresar la realidad o la dura realidad
que existe en nuestra religión, no lo hablan, lo negarán, pero de esto aparto la regla de Orisha y aparto Ifá. Pero en Cuba todos sabemos que se han dado muchos casos que han estado en el silencio de sacrificios humanos. Finalmente, les dejo con testimonios de algunas personas que corroboran estas afirmaciones. Recuerdo un caso que sucedió en la década de los 90 con un babalao que se llamaba Armandito Leguá. Otro ciudadano misterioso y Pedroso. Esos ciudadanos, para hacerle un cambio de vida a Misterioso, a Armandito Leguá le dijo de que tenían que buscar a un niño, sacrificar a un niño para hacerle el cambio de vida, donde que Misterioso sacrifica a un sobrino, el cual era de Palma, y aquí en Santiago lo abren, le quitan el cuero, el pellejo y eso, y le sacan el corazón, le sacan todo eso. En ese caso recuerdo que fusilaron a Armandito Leguá, que él era el babalao, el que iba a hacer el cambio de vida, y a Pedroso. Sacrificaron a Pedroso porque Pedroso era el que financiaba el sacrificio y el que se iba a hacer el cambio de vida. En ese caso, el Misterioso era el tío del niño y una tía del niño que casualmente a ella le echaron 25 años, a Misterioso le echaron 30 y a Armandito Leguá y a Pedroso lo fusilaron. Hace aproximadamente un año escuché en la calle que una señora que tenía a su nieto hospitalizado en el Hospital Infantil Sur, conocido como La Colonia, su nieto estaba con una condición grave, y en esta misma sala se encontraban otros niños que habían rebasado la gravedad. Se dice que esta señora, viendo la condición de su nieto, comenzó a darle confituras, dulces a otros niños que habían superado ya la gravedad. Una de las madres escuchó que esta señora, por accidente escuchó que esta señora le pedía a sus orichas, a sus santos, en los cuales ella creía fehacientemente que hiciera un cambio de vida. En los días finales de año, en diciembre, se celebra la Santa Bárbara, todos los santeros comienzan a hacer bembé, trabajo de santería, y recuerdo que una vez a un primo mío, cuando éramos un poco, él es menor que yo, casualmente él tenía 8 años, yo tenía 14, me encontraba en la secundaria del poblado donde yo vivía, en Mango de Baraguá, cuando aquello, y me enteré por mis padres que a un primo mío que vivía en Palmarito de Cauto, fue un señor a la escuela donde él se encontraba dando clases, la primaria, pide permiso engañando a los profesores y a la directora de la escuela, diciéndole que un familiar nuestro había llegado del exterior y que iban a hacer una fiesta. Cogieron a mi primo, lo sacaron caminando normalmente, lo llevaron hasta un campo de caña, que hay, bueno, no tan, quedan cada 2 o 3 kilómetros del pueblo, y lo metieron en el medio del campo de caña donde había un limpio, habían hecho un limpio y habían había caracoles, habían velas prendidas, todas esas cosas desde por la mañana. Estaban haciendo como un ritual o algo de eso, porque lo sé, porque acto seguido, al ser las 12 del mediodía, al ver que mi primo no llegaba a la escuela, mi primo y los padres de él se preocuparon y empezaron a buscarlo. Rápidamente llamaron a la policía, empezaron a movilizarse los vecinos del barrio y personas que conocían al niño y con fotos y esas cosas, que se buscaron al momento y salieron en búsqueda de él. Al ser aproximadamente las 11:30 de la noche, se vio como una luz, un resplandor dentro de uno de los campos de caña entre el Venado y Palmarito de Cauto, la zona del Venado.
y esto le llamó la atención a un compañero que vive por ahí cerca, un criador de animales, un campesino, y rápidamente llamó a la policía. Cuando se personaron allí, encontraron a mi primo amarrado por las dos manitos y los dos pies y amordazado, y lo tenían tendido en el piso, amarrado a un tronco, un crucifijo, un tronco de palo con corteza de coco y botellas de vino y de sangre de animal. Y en todo momento mi primo decía que a él lo único que le decían era que a las 12 de la noche iban a matar al pueblo. ¿Qué pensaban hacer estas personas? Sacrificarlo para hacer un trabajo espiritual, o sea, limpiando a una persona o un cambio de vida.